Queremos darte la bienvenida al canal de nuestra iglesia cristiana Casa de Dios. Aquí encontrarás contenido especial como predicaciones, blogs, enseñanzas para todas las edades y mucho más. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @casadios_ y en Facebook como Casa de Dios. Nuestro grupo de jóvenes lo podrás encontrar en Instagram como @osados y en Facebook como osados. También nos puedes escribir a nuestro WhatsApp para recibir más información. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido. Aquí nos vemos. Un poquito de oración y obviamente para todo creyente, muy importante su tema de oración con Dios. Y a veces la oración colocamos como tantas cosas ahí que genera como a veces un tipo de misterio cuando uno se va a orar y las personas dicen, eh, oremos con Dios, pero quiero mencionar algunas cosas con respecto a la oración. No sé si alcancemos a abarcar todo porque pues es mucho el tema que se tiene que ver con respecto a la oración, pero quiero mencionarles. Aló, ahí ya me están escuchando, listo. Decimos que la oración, ¿sí me están escuchando todos? ¿Sí? Ok, listo. Sí, Sí, Pastor. pastor. Ok, perfecto. Sí, señor. ¿Qué es orar? O sea, si hablamos un poquito, ¿qué es orar? O digamos el propósito del orar. Y es tan importante para nosotros el orar que el orar es lograr acceder a los recursos que Dios ha logrado para nosotros a través de la obra de la salvación. Eso es oración. Y es algo muy chévere, ¿no? Porque Dios quiere darnos tantas cosas a nosotros y cómo las vamos a obtener, las vamos a obtener a través de esa oración. Entonces, obviamente todos necesitamos oración para eh, obtener el tema de salud divina, caminar en salud divina, tal vez una sanidad en algún momento, tal vez un tema económico, y bueno, tantas cosas que nosotros necesitamos. Entonces, eso es orar. Ahora, a nuestro Padre, Él ama orar. Él ama orar. ¿Y por qué les digo orar? Porque orar es hablar con Dios de forma sencilla. Pero si nosotros vemos la oración, o sea, Dios, ustedes saben Génesis capítulo 1, verso 3, ya se está mencionando la palabra, y dijo Dios. Génesis 1:26 dice, y entonces vamos a bendecir al hombre, y Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, y Génesis 2:7 le habla a Adán, en el 2:25 le está hablando a Adán y a Eva, y luego le habla a la serpiente, y bueno, si estamos mirando cuántas veces Dios habla, es enorme la cantidad de veces que Dios le gusta hablar, y obviamente Él habla con nosotros cuando estamos bien, digamos, en nuestra relación o en nuestra comunión con Él, pero aun cuando estamos mal. Solamente damos el ejemplo de Caín y Abel. Dios le habló a Caín y Abel en su momento, habló cuando Caín estaba molesto porque Dios había recibido su ofrenda y antes de haber pecado, ¿no? Y le advirtió, pero Dios hablaba. Luego Caín, sabemos que mata a su hermano y aún Dios le sigue hablando. Entonces nosotros a veces somos un poco raros porque cuando nos ponemos bravos con otro, ¿qué hacemos? No le hablamos. Estoy bravo con él y entonces no le voy a hablar. Pero nuestro padre no actúa así y esto es un lineamiento que nosotros debemos conocer, que a nuestro papá le gusta hablar. Aún si nosotros hemos fallado, a él le gusta hablar. Y a través de esa oración vamos a acceder a los recursos que Jesús ganó por nosotros en la cruz. Entonces, pues obviamente es muy, 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 muy importante. Me gusta algo que dijo Charles Spurgeon, más o menos así voy a parafrasearlo. Charles Spurgeon dijo que la oración es la llave para abrir el día y el cerrojo para cerrar en la noche. Entonces nosotros deberíamos estar orando constantemente. La oración obviamente es algo que nosotros hacemos en dos vías. Y debemos entender algunas cosas con respecto a la oración que les voy a comentar ahorita más adelante. Pero a veces también nos preguntamos nosotros por qué nuestra vida de oración no tiene resultados, por qué a veces oramos y como que no hay resultados, por qué
no sé, yo llevo pidiendo, hay personas que me han dicho a mí, llevo pidiendo 10 años por esto y no lo tengo, 15 años por esto y no lo tengo, 20 años y no lo tengo. Y me gusta lo que John Wesley dijo con respecto a eso. Él dijo una frase que a mí me impactó la primera vez que la escuché y dice así, dice, parece que Dios está limitado por nuestra vida de oración. Ahora, eso suena un poco raro, ¿no? Porque como así que Dios está limitado si Dios es poderoso. Pero él dijo, no puede hacer nada por la humanidad a menos de que alguien se lo pida. Y eso a mí me impacta, ¿no? Saber que limitamos a veces a Dios de acuerdo a nuestra vida de oración. Y pues vamos a entender un poquito las cosas. Y tal vez la pastora estuvo hablando de el Padre Nuestro, lo que se conoce como la oración modelo, allí de Mateo capítulo 6. Pero una parte de allí de Mateo 6 dice, Dios ya conoce las necesidades que tenemos aún antes de que se las pidamos. Entonces la pregunta sería, bueno, y si Dios ya las conoce, pues ¿para qué entonces las oramos? Si Él ya las conoce, pues Señor, suple lo que necesito y punto. Pero es necesario que haya una oración direccionada. Y en esta parte yo quiero comenzar a hablar y pues creo que solamente alcanzo a hablar de un tipo de oración. No sé si alcancemos a hablar más porque el tiempo corre rápido. Pero debemos entender que hay por lo menos 9 tipos de oración. Ahora, cada tipo de oración es importante entenderla en el sentido que, aunque todas, digamos que van en una dirección específica y tal vez, pues, si pensamos, si las comparamos como un deporte, así como Kenneth Hagin lo hizo, más o menos hay distintos tipos de deporte, entonces está el fútbol que tiene una pelota y está el básquetbol y está el béisbol y está el golf y está el ping pong. Todas tienen una pelota como, digamos, como punto común, pero cada deporte tiene reglas distintas, entonces no puedo aplicar las mismas reglas en el fútbol que en el básquetbol, porque en el fútbol no puedo tocar el balón con la mano, excepto el arquero. Ahora, el básquetbol, por el contrario, todos pueden tocar el balón con la mano. Entonces, si nos damos cuenta, tiene algo en común, que es el balón, pero las reglas aplican distinto. Y bueno, no sé, tal vez ustedes ya han hablado de esto antes y ya conocen un poco, pero realmente yo me he dado cuenta que no sobra este tema, hablarlo, porque necesitamos entrenarnos cada vez más, conocer más de estos temas. Y si pudieran ir conmigo a Efesios capítulo 6 verso 13, si quieren, vamos allí. Vamos allí a Efesios capítulo 6 verso 13, que habla de la armadura de Dios. Mm, y, y creo que todos hemos escuchado pues de este tema. Listo, Efesios 6, 13, y voy a leerlo. Dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y habiendo acabado todo, estén firmes. Solo quiero mencionar una cosa aquí pequeña con respecto a la armadura de Dios, y es que miren nuestro papá cómo es de hermoso. Nuestro papá nos advierte que vamos a tener días malos. Y yo creo que si les preguntara a ustedes cuántos han tenido un día malo, entonces yo creo que muchos levantarían su mano allí, ¿cierto? Hemos tenido todos días malos. Entonces, estar con Dios, que Dios sea nuestro Padre, que le hayamos hecho nuestro Padre, que hayamos aceptado a Jesús, no implica que no tendremos días malos. A veces la gente dice, no, pero pastora, imagínese que desde que yo llegué a la iglesia, entonces ahora me está yendo como peor. Sí, yo creo que muchos se identifican de pronto con ese tema, que gente que se quiere acercar a Dios como que todo comienza a salirle patas arriba y obviamente el enemigo quiere hacernos pasar un mal rato, pero es muy bueno saber que nosotros podemos tomar autoridad y a veces pasa eso, ¿no? O sea, el bebé que se acerca a Dios comienzan a sucederle cosas y lo que debemos hacer es tomar nuestra posición y la armadura es un buen ejemplo. Y voy a seguir leyendo acá, dice, y habiendo acabado el día malo. Entonces, primero, nuestro Padre nos advierte que va a haber un día malo. Segundo, Él nos dice que es un día. Entonces, no es que nosotros vamos a tener una vida mala, dice,
pasando ese día malo, y un día malo tiene un inicio, pero tiene un final, y nosotros pues debemos estar gozosos que el tiempo del mal o el tiempo cuando tal vez las cosas van a salir mal es un tiempo corto, así que tú puedes confiarte y decir, Señor, tú dijiste que hay un día malo y yo voy a acabar rápidamente con este día. Y luego dice, para que habiendo acabado este día malo, entonces estemos firmes. Entonces, aún el Señor nos da lo necesario para que en días malos podamos terminar firmes. ¿Y cómo terminamos firmes? Pues con respecto a lo que viene acá, que dice, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, calcen sus pies con el apresto del evangelio de la paz y sobre todo tomen el escudo de la fe con el que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y digamos que esto es lo que nosotros tomamos como la armadura de Dios. Y pues no es el tema de hoy, pero hay mucho poder y tal vez ya ustedes lo han escuchado y Pastora Claudia ya lo ha enseñado en algunos otros momentos, pues no lo sé bien, pero la armadura de Dios obviamente está centrada en que nosotros estemos blindados y que podamos caminar confiadamente en nuestra vida cristiana y en que el diablo, aunque intente atacarnos, cuando nosotros operamos en esta armadura, él comienza a alejarse más y más y más y más. Entonces, obviamente es muy, muy poderoso poder entrenarnos en la armadura, pero quiero centrarme un poquito en este verso que sigue. Dice, y orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el espíritu. Entonces, usualmente nosotros decimos que la armadura tiene como un arma ofensiva que es la espada, entonces decimos, no, la espada podemos declararla, entonces la espada y atacamos con la espada, pero realmente la espada es, se está hablando allí como una espada, ¿no? Y una espada sí sirve para atacar, pero vamos a utilizarla para atacar cuando estamos cerca del enemigo. Pero la lanza también es una arma, y me gusta como mi pastor John lo enseña, y él dice la oración es como una lanza. Entonces, esta oración yo puedo lanzarla, entonces es un arma, pero que puede tomar mayores distancias. Entonces yo puedo estar orando en este momento y puedo orar por ustedes estando a mayor distancia. Puedo alejar el diablo y ponerlo a mayor distancia en este sentido. Entonces, obviamente, ya vemos algunos principios aquí. Uno, que orar es obtener los recursos que el Señor Jesús ganó por nosotros, traerlos del cielo. Entonces, en el cielo hay corazones, hay hígados, hay venas, hay una sangre nueva, obviamente hay economía, hay entendimiento del perdón, entonces puedo traer todos esos recursos. Uno, Dios ama el hablar, aun cuando nosotros de pronto hayamos hecho algo incorrecto, Dios sigue amándonos y sigue amando el hablar con nosotros. Tres, que limitamos a Dios cuando no tenemos una vida de oración, es decir, si no oramos, vamos a perdernos de algunos recursos allí. Y ahora quisiera hablar de la oración de fe. Solamente, como les digo, hay 9 tipos de oración, pero no alcanzamos a tomarlos. Y yo solamente quiero tal vez hablar de uno o dos, no sé si el tiempo me dé, pero quiero hablar de el tipo de oración más común. O sea, tenemos distintos tipos de oración que podríamos hablar, pero quiero centrarme en uno en específico, que es la oración de fe o la oración de petición. Hay distintos tipos de oración, tal vez ustedes, los que hayan estudiado en SEPCO ya los escucharon en algún momento, los de Rema, pero bueno, solo quiero mencionarlos un poquito. Tenemos la oración de súplica, tenemos una oración de intercesión, tenemos una oración de consagración, tenemos la oración de humillación o una oración de entrega, la oración de adoración, la oración de acuerdo, y qué pena que voy muy rápido, pero el tiempo no me da. Tengo la oración en el espíritu o una oración en otras lenguas. Tenemos la oración corporal o la oración unida. Y finalmente tenemos la oración de fe o la oración de petición. Entonces, esta oración de fe o oración de petición es una oración es la oración más común. Entonces, lo primero que quiero decirles. Ahorita ya les mencioné las otras 8,
y veamos que hay una gran importancia en entender y conocer esa diferencia de estas otras 8 tipos de oración, porque tengan en cuenta que, como lo dijimos ahorita, cada una maneja cosas diferentes, reglas diferentes. Entonces deberíamos, obviamente, saber estas diferencias en la oración. Pero quiero mencionar solamente la oración de fe el día de hoy. Y esa oración de fe, primero es la que es, como le decía, la oración más común que nosotros vamos a estar haciendo, pero por otro lado es la oración es más mal interpretada. Es decir, nosotros a veces pensamos que todas las oraciones son oraciones de petición. Entonces, ¿a qué sucede? A veces nosotros pedimos cosas y no las recibimos y estamos pensando como que todo es oración de petición y yo estoy pidiendo y entonces todos las entramos en esta oración, pero bueno, voy a hablar un poco de esta y para eso quiero que veamos a Mateo capítulo 21, verso 18. Vamos allá. Mateo 21, 18. Y vamos a leer un texto de allí. Listo, creo que ya están ahí. Mateo 21, 18 dice lo siguiente. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Está hablando Jesús, venía, eso es en la última semana antes de su muerte. Y dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino que, ay, perdón un momento que ahora se me salió esto por acá. Un minuto. Y ahora se me salió esto de aquí. Entonces estábamos acá. Dice, por la mañana volviendo de la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y luego se secó la higuera. Y viendo los discípulos esto, decían maravillados, ¿cómo es que se llegó a secar la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto les digo que si tuvieran fe y no dudaren, y, y no dudaren, entonces no solo harán esto en la higuera, sino que le podrán decir a este monte, quítate y échate al mar y será hecho. Y todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Entonces solamente quiero verlo desde un punto de vista en un evangelio, pero quiero que saquemos un principio acá importante y quiero preguntar, ¿es posible que yo pida algo y no lo reciba? Según este texto, dice, eh, la respuesta sería sí, o sea, es posible que yo pida cosas y no las reciba. ¿Por qué? Porque dice, todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Pero noten que si lo llevamos a otro contexto, si pedimos horas, si pedimos algo y no creemos, pues no lo recibiremos. Entonces, el creer obviamente es un ingrediente esencial para poder recibir. Em, entonces, nosotros, el elemento principal obviamente es el creer, es estar convencido, convencido y persuadido de que vamos a recibir. Entonces, ¿cómo podemos estar persuadidos y convencidos de algo? Entonces, debemos conocer primeramente la voluntad de nuestro Padre. Entonces, como les decía, es importante en esta regla de oración, que es la oración de petición, para que nosotros tengamos la certeza de que vamos a recibir algo, primero, lo primero que debe haber es que yo conozca qué opina Dios al respecto. Entonces, hay un texto que dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Entonces, pedimos cosas y están las dos partes, ¿no? Por un lado, decimos, Jesús, acabamos de leer, todo lo que pidan creyendo lo van a recibir. Entonces, claro, todo lo que pedimos, pero no es cualquier cosa. Todo lo que nosotros pedimos debe estar basado
específicamente en que esté dentro del mar. ¿Cómo conozco yo cuál es la voluntad de Dios? Pues a través de la palabra. Entonces, algunas de las cosas que nosotros debemos hacer es conocer la voluntad del Padre. Y para eso, pues debo ir a la palabra. Recuerden Josué, capítulo 1, verso 8, donde dice que meditemos en la palabra de ella día y de noche y hagamos todo lo que está en ella escrito. Entonces, así haremos prosperar, y eso me parece impactante porque dice que nosotros somos los que haremos prosperar. A veces decimos, Señor, prospérame, y no sé cuántos de los que están viéndome han orado, Padre, yo te pido que hagas tu obra en mí. Uno, Señor, bendíceme. Padre, yo te pido que me prosperes. Y yo sé que lo pedimos, pero realmente, doctrinalmente está mal hecha esa oración. ¿Por qué? Haz tu obra en mí. Dios ya la hizo. ¿Sí? Padre, prospérame. Dios ya me prosperó. Tercero, Padre, yo te pido que me bendigas y nosotros ya somos bendecidos. Entonces, notemos que a veces en nuestra vida de oración oramos incorrectamente. Ahora, no es que esté mal, porque ¿cómo habla un bebé? O sea, un bebé cuando comienza a hablar y comienza a crecer un poco más, el niño a veces dice cosas incoherentes y uno le dice, papi, no, no se dice así, se dice tal cosa y no por eso nosotros le juzgamos o aún así, si él dice mal y nosotros logramos entenderle, nosotros le damos lo que él necesita, ¿verdad? Entonces, asimismo, nosotros debemos, iniciando nuestro crecimiento, siendo bebés espirituales, niños espirituales, a veces oramos mal, no está mal, y pues debemos entender que eso es la iglesia. A veces queremos estandarizar la iglesia todos, como si todos fueran adultos espirituales, entonces decimos, no, ese hermano, ¿cómo va a pedir eso? Pero vamos a entender que es un bebé espiritual o un niño espiritual. Sin embargo, nuestro Padre nos escucha y Él nos entiende y Él quiere que nosotros vayamos creciendo. Ahí es donde está la importancia. Crecer para poder entender mejor la palabra, que haya más revelación a nosotros y que cuando nosotros pidamos, logremos recibir. Entonces, Señor, yo traté de correr, pero es que el tiempo vuela. Entonces, como les digo, apenas estoy tocando las bases de la oración de petición. Sin embargo, hemos establecido algunas cosas y pues bueno, ya son las 7:03, entonces, pastora, no sé cómo direccionamos aquí. Bueno, Pastor Javier, estamos totalmente de acuerdo en que media hora nos es muy poquito para lo que Dios ha colocado en nuestro corazón cada día. Hay un libro de Pastor Kenneth Hagin que es muy bueno y es La oración que prevalece. Y Amén. ahí encontramos todo lo que estamos empezando a ver. Cuando Pastor Javier estaba empezando el tema, me llama mucho la atención a mi corazón, donde dice que nosotros a veces peleamos con alguien en casa y lo primero que hacemos es dejarle de hablar. Y Dios, siendo Dios, no lo hace con nosotros. Eso para mí fue impactante en esta mañana y nos derrumba todos los argumentos de la falta de perdón, entre otras. El tema de la armadura de Dios también, o sea, con temas de oración vamos a tener tanto para trabajar en este tiempo, que la idea es irnos formando en todo lo que tiene que ver en esa comunión de diálogo todos los días con Papito Dios. Entonces, pues no, muy agradecida, Pastor Javier, por el tiempo y sé que obviamente fue corriendo solamente con el primero, que era la oración de fe. Y yo estoy convencida de que Dios sí hay oraciones que no contestan cuando van en contra de lo que dice la palabra. Él no puede ir en contra de él mismo. Entonces, me parece importante que estemos entrando en este tiempo, porque aquí vamos a entrar nosotros a conocer la voluntad de Dios. Entonces, Pastor Javier, excelente la palabra que hoy nos ha compartido, porque sé que todos estamos en un proceso de crecimiento y todos nos estamos preparando para ese gran avivamiento que se está gestando desde nuestras casas para cuando salgamos a impactar. Entonces, sé que hay un tema interesante, no sé si de pronto podamos tener la oportunidad de tenerte mañana o de pronto estés con alguna ocupación o alguna cosa. Nos pasó igual con Pastor Pablo la semana pasada, entonces como que quedaba ahí algo, al menos por finalizar la introducción a un tema. Y no sé, Pastor Javier, cómo estés de Sí, sí, paz, tiempo. claro,